un 1 bien rebuscado, bien salvaje. De tal suerte que como me busco un 1 bien sollado, me lleva a ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? O es como una regla de la abeja. Usted sabe que aquí hay un coulomb por coulomb. Y usted entonces dice, entonces puedo escribir coulomb por coulomb sobre 1 por newton sobre metro, y cojo uno de esos coulomb y lo pongo abajo, porque es como tenerlo abajo y pasarlo a multiplicar arriba. Y bueno, es la misma vuelta, o sea, es exactamente lo que es un amigo, multiplicar por un 1 elegante, como quieran. Evidentemente eso da coulomb sobre voltio, que eso es una unidad de medida de ¿qué? De capacitancia. Entonces se dice que el coulomb sobre voltio es una unidad que está definida en el sistema internacional como el que Faraday. ¿Estamos? Faraday. Entonces, capacitancia se mide en Faraday. En honor a Michael, ¿qué? No será, porque es que el hombre se botó condensadores. ¿Estamos o no? Nunca las cosas están hechas al azar, o generalmente no lo están. Pregunto, ¿está claro eso? Sí. Bueno. Entonces, uno ya que puede hacer, entonces uno puede hacerle el cálculo de capacitancia a un sinnúmero de estructuras que cumplan la siguiente condición. Una, que tenga una estructura o un polo o una región que sea positiva, y otra región que se llame otra placa, ¿se va a entender? O otro polo que sea ¿qué? Negativo. Particularmente la más fácil del mundo es el condensador de placa ¿qué? Plana. Pero resulta que, ¿qué es un condensador? Es una cosa que sirve para guardar, almacenar carga, genera una diferencia de potencial entre dos puntos definidos en el espacio, y dentro de esa estructura uno puede viajar o mover mejor información. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto el famoso cable coaxial. ¿Aló? No tiene parabólica, nunca han usado parabólica en su casa. ¿Qué pasó? El cable coaxial es ese cable que llega el tipo y pónchelo, y le hacen ahí cositas, y hay una punta en el centro, un alambre, y alrededor hay una capa de alambres finos, ¿cierto? Y eso es lo que uno llama un alambre coaxial. Pues bienvenidos al mundo, eso es un condensador. Eso tiene estructura de condensador. Si tiene un polo arriba, tiene un polo central, y dentro del material hay un plástico. ¿Lo han visto? Ese plástico no está puesto al azar. No es que eso cambia el épsilon, y entonces es posible que cuando el épsilon cambie, la capacitancia o capacidad que se tiene de almacenar energía ahí cambie. De hecho, Faraday indica que ese efecto produce un aumento en la capacitancia que ya nos tocará mirar. ¿Me van a entender? Entonces el cable coaxial es un condensadorcito lindo. ¿Lo pillan o no? ¿Cómo se ve ese cable coaxial? Pues en una vista como, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llama ese corte? Si uno tiene la estructura así y uno le hace este corte, transversal, listo, ¿ok? Entonces en un corte transversal de machetazo y un amigo, entonces uno lo que espera ver es esto: una región central, en donde está el famoso alambre, ¿sí estamos? Y una región en la periferia, que es donde están los filamentos aquellos, que serían estos. ¿Estamos? Entonces uno dice, bueno, entonces mi hermano, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que esta estructura que está adentro es una estructura de carga Q positiva, y esos filamentos que están alrededor tienen una carga Q. ¿De qué signo? Negativo. Esta carga es Q positiva y esta carga es menos Q, o sea, combinando todas las cargas. ¿Están de acuerdo? Particularmente si eso es cierto, ¿en qué dirección van las líneas de campo, mi hermano? Decime vos. ¿Las líneas de campo en qué dirección van? ¿De dónde a dónde van las líneas de campo? En esa estructura. Hacia afuera. O sea, vienen de esta línea y se van hacia dónde? Hacia los bordes. Hacia los bordes. Esa es la estructura del campo. Entonces, lo que le dicen a uno es, lo reto a que calcule la capacitancia de ese sistema. ¿Sí estamos? Visto de otra manera, uy, profe, ¿qué pasó? Se acabó el amor. Profe. Visto de esta manera, entonces básicamente esta sería como el corte, ¿cierto? Aquí está el cablecito y aquí están los filamenticos. O sea que ese es un cablecito. Yo puedo suponer que tiene una longitud que L, y pues evidentemente eso tiene un radio L. Y entonces, conociendo la geometría del sistema, pues yo trato de calcular la capacitancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que de aquí hay un radio R, ¿sí?
Pero entonces nos toca poner que este cable, que esta región central, sí tiene un grosor. Es decir, no podemos decir que eso tiene 0, porque seguramente se va a generar un problema de indeterminación matemática cuando lo haga. ¿Sí estamos? Entonces no queremos que eso pase. Entonces lo que vamos a decir es que esto tiene un radio A, y de aquí a acá hay una distancia que es R, pero vamos a decir que es una distancia B. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto de aquí a acá vale ¿cuánto? B. No sé si me van a entender a qué me refiero. O sea que B es igual a R más A. No. ¿Sí o no? Bueno, sí. Aunque no, R lo estoy pensando desde el centro, o sea, punta. B, Ok, entonces B es igual a R menos A. Sí, o sea, aquí lo que no dice es, permítame un segundo, pana. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, este anillo o esta estructura tiene un radio que A, Sí. y esta estructura grande tiene un radio que B. Si quieren llamémoslo simplemente El radio B. del campo. Sí, el radio de todo el campo. Entonces El B diámetro. es desde el centro hasta acá y no, ese es el radio, el diámetro es 2B, ¿están de acuerdo? Y el radio de esta estructura es A, que su diámetro es 2A. ¿Están de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que tener claro. ¿Sí estamos? Miren, los invito a que tengan presente las siguientes estructuras matemáticas, las siguientes ecuaciones, cosa que nosotros ya hemos usado. O sea, aquí no hay nada extraño. Una ecuación que dice lo siguiente: epsilon sub 0 integral cerrada de E punto de A directo igual a ¿qué? La carga encerrada. ¿Cómo se llama eso? Pregunta de parcial. ¿Cómo se llama eso? Ya, en serio. Bueno, la ley de Gauss, que tiene que ver con el flujo ¿qué? Eléctrico. Esta es la ley de Gauss. Entonces necesito que tengan presente esto. Nosotros esto ya lo hemos hecho con un alambre de características similares. Ya hemos calculado el ¿qué? El campo. O sea que lo primero que hay que hacer es calcular el campo producido por ese alambre a una distancia igual a B, desde el centro, producida por el alambre, para calcular el ¿qué? El campo. Eso ya lo hemos hecho. Ese es un problema completamente trivial. Nosotros ya lo hemos rayado. Ahora bien, los invito a que recuerden esta ecuación, que dice que el voltaje, ¿cierto? Si quieren verlo así, B final menos B inicial, como quieran, está definido como la integral de punto de ¿qué? De R, si quieren. ¿Recuerdan o no? Sí. Claro. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan que el trabajo? Recuerden que esto es así. El trabajo es la fuerza, ¿por quién? Por el desplazamiento de R o de S, como quieran, ¿cierto? Pero resulta que uno puede definir la fuerza como E por Q, bien, viajando allá. Entonces nos va a quedar que es Q integral de E punto ¿qué? De S, ¿sí o no? Pero resulta que nosotros no estamos interesados en el trabajo, sino en el trabajo por unidad de ¿qué? De carga. ¿Sí estamos o no? Recuerden que el trabajo seguramente va a ser un potencial final menos un potencial ¿qué? Inicial, energía potencial inicial, energía potencial final. Pero le va a poner la carga ¿dónde? Abajo. De tal suerte que esto es la integral, changorete, la integral de E punto de S. Y entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Un final sobre Q es un potencial final, menos UI sobre Q es un potencial ¿qué? Inicial. Entonces aquí me queda. Particularmente cuando uno tiene esta diferencia, uno puede decir que simplemente eso es un potencial, o sea, un delta de B. Uno dice que esto es E por ds. Recuerden que nosotros ya tenemos una cosa que es muy chévere. Ustedes necesariamente no necesitan volver a hacer estas integrales, porque nosotros en nuestro curso ya la hemos hecho. Nosotros ya hicimos esto. De hecho, nosotros ya sabemos cuánto es la energía potencial generada por un alambre a una distancia A y a una distancia ¿qué? B. Y nos da un logaritmo. ¿Se acuerdan que había una energía potencial que daba un logaritmo? Sí. Claro, entonces aquí nos va a salir eso. Entonces, basta con decir que como yo ya conozco la energía potencial, entonces cojo esa energía potencial, la divido entre la carga y ya tengo el potencial. Y como ya tengo el potencial, me calculo la capacitancia diciendo que la capacitancia es la carga sobre la energía, ¿sobre el qué? Sobre el potencial. Hago álgebra de valor página 2 y ahí me da la capacitancia. Suerte. 3 minutos para ganar y suerte. Rayín. No sé si tú establecer un punto de referencia. Sí. Los puntos de referencia son muy sencillos e incluso lo hicimos cuando calculamos la energía. Basta con decir que hay un punto de referencia A y hay un punto de referencia ¿qué? B. Voy a poner una carga respecto al centro partiendo de A y la voy a llevar hasta B. Así como aquí partí de una placa y llegué a la otra placa. Rayón. Entonces tiene que quedarle el logaritmo natural de una diferencia o como diría un amigo, les quedará un cociente.
¿Estamos o no? Listo, vayan. Está amarrado con una seguridad de tal manera que no pase pero nada. Totalmente neutral este sensor. Funcionamos. ¿Y mis cálculos nunca sirvieron de nada? Es que no, pues no era como tan necesario. Ah, se lo hacen más con el sistema, calibrando. Sí, ¿te hablo de qué? Control del pulso. Control por ancho de pulso. O sea, se le manda voltaje, pero por pulsos, Pero ustedes qué hacen para que suba como quieren. con ese control. O sea, lo calibran. O sea, toca lo chicha hasta que lo calibran. No, eso se puede sacar con ecuaciones, pero una cosa es la teoría y otra cosa es No, pues es que la realidad tiene fricción, esa polea tiene fricción. Sí, pero hay unas guías, estos valoritos son las guías de la gente. Y eso fricciona. No, claro, obviamente, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Pero lo bueno de la teoría a veces es que le marca a uno la práctica y le dice, mire, no, usted no se puede salir de este margen porque eso sería muy sospechoso. Eso es como lo chévere de la teoría. Bueno, háganle pues que estamos inspirados con capacitancia y condensadores. Recuerden, el voltaje no será otra cosa que la energía potencial que ya tenían dividida por la unidad de ¿qué? De carga. Entonces coger la energía potencial y evaluarla en 2 puntos, cosa que ya tienen. En un punto A y en un punto ¿qué? B. Y dividirla entre una carga Q. ¿Cuál? Pues la carga Q que tienen las que lo que uno llama las placas. Placa positiva y placa ¿qué? Negativa. Suerte, eso sale un 2, 3 por 1000. Recuerden que la división se hace con la norma de la carga. ¿Se va a entender? Es decir, no se pone nunca menos, se pone Q como positiva, valor absoluto, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Venga, le recibo mi taller, ya que estoy emocionado por mirar todas esas triquiñuelas que se inventaron. ¿Más potencial eléctrico? ¿Era potencial eléctrico? Ah, la vez pasada me entregaron energías. Energía, sí. Sí, lo de mecánica clásica relajada. Quietos. Bueno, los invito a que por favor saquen un capítulo que se llama Capacitancia. Lean y rayen hasta el hastío. Bueno, ¿y dónde está mi excusa? ¿Cómo es mi excusa? Pero no porque estoy en Me tocó cargar. Ah, ya que me dijo. Oiga, pues las excusas laborales a mí no me gustan. No, pues yo también qué hago. Recuerden eso. ¿Sí estamos? Sí. Recuerden que las excusas laborales, pues bien, pero pues no tan bien. Me hago entender. Realmente las excusas más lindas son las excusas de estoy enfermo y me estoy muriendo. Tengo la miércoles. Tranquila. Después lo hablamos. No, después lo hablamos. ¿Qué? ¿Listo? No te preocupes. Eso es decir, pero échale cabeza. ¿Listo, pana? Mi taller y ti. Listo, muy bien. ¿Quién falta? Oiga, y nuestro amigo Nirvana, Iron Maiden, Metallica, Pantera. ¿Cómo ese man? Si el hombre venía inspirado a hacer barras y todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que no me acuerdo? Pero mira, hermano, pero sí es un alambre de longitud L. O sea, esto es un corte, ¿cómo vieron? Transversal. Y esta es la vista, no sé, lateral, no sé cómo se llama. Bueno, que me permite ver que eso es un cable, ¿no? O sea, que tiene longitud que L. Es un pinche cilindro al cual yo le calculo el campo eléctrico que produce alrededor. Eso es un alambre. Además, usted sabe por ley de Gauss que el campo eléctrico solo depende de la carga encerrada. ¿Quién está encerrado? El alambre. No está encerrado el otro, porque si encierran el otro, espero que recuerden que si la suma de las dos cargas da 0, pues entonces ¿cuánto será el campo? Pues 0, porque la carga encerrada es 0. ¿Aló? Porque las dos placas, esta y esta carga tienen, o estas placas tienen la misma carga, esta es Q y esta es menos Q. Sume. ¿Cuánto da? 0, pues la carga encerrada es 0, luego eso no tendría sentido. ¿Estamos o no? O sea, y ustedes pueden, miren qué chévere que ustedes que son ingenieros pueden coger un voltímetro o un aparato para medir la diferencia de potencial
y mirar si pudieran de alguna forma registrar el campo eléctrico que está alrededor del cable coaxial y notarán que no hay campo eléctrico alrededor del cable coaxial. ¿Por qué? Porque la carga encerrada es ¿cuánto? 0. Así que miren, busquen el campo eléctrico alrededor del coaxial y es posible que si hay una filtración debe ser muy pequeña, porque es que puede ser que no necesariamente en la vida real siempre el cable que va en el centro tiene la misma carga que tienen los filamentos alrededor. Puede ser que haya una pequeña diferencia, entonces pueden encontrar microcampos por ahí rotando. Pero la idea es que eso casi sea nulo. ¿Queremos ese juego? Una maravilla. ¿Qué listo? Mire una cosa, Carlos, antes de que me digas. No, yo no voy a pasar por la fama, tú tranquilo. Pero entonces, en ese capacitancia tiene que pasar lo mismo que en esta capacitancia. Es que al final terminen dependiendo solo de las dimensiones del cable coaxial. Es decir, de A, de B y de la longitud del cable. Si le queda dependiendo de una carga, de una densidad, de una vaina así, está mal. Tal vez pueda aparecer un epsilon sub 0. ¿Si estamos o no? De resto no puede aparecer nada más que no sean dimensiones geométricas, longitudes, distancias o áreas o lo que sea. ¿Me dio? Pues hágale, papá, lo espero en el Hall de la Fama. Bienvenido al Hall de la Fama, Carlos. no le No le dé miedo, mi hermano. No, yo no sé lo que es que me aparece, es un ¿cómo se llama eso? ¿Sigma? Sigma. ¿Un lambda? No, un sigma. El lambda también me da, pero en el Pero ¿cómo les va a aparecer lambda? No tiene sentido porque nosotros vemos la energía potencial dependía de lambda. La energía potencial, Dependía de Q. Cubo, yo lo cogí así. Es que Q toca pasando a... No, pues decía Hay lambda. Entre Q, chao Q, Sí, Q se va porque uno tiene que vivir entre Q. Y el lambda se va porque usted puede definir cuánto es la carga que hay en el alambre. Y la carga que hay en el alambre depende de lambda y depende de la longitud del alambre. Entonces aquí tocará meterle la idea de eso, no lo dividimos sobre Sí, claro, porque la carga Q es lambda por L. Ojo ahí, amiga. Ay, Dios mío. ¿Aló, me entienden o no? Tienen que matar el lambda. El lambda no puede aparecer, si no, la están dañando. Bueno, ¿quién dijo yo? Quiero rayar, quiero ser famoso. Hay que matar el lambda. Hay que matar el lambda. ¿Sí me entiende? Hay que matar el lambda. Pues fácil, diga que lambda, es muy fácil, diga que lambda es Q sobre qué, sobre L. ¿Listo? Entonces usted reemplace lambda como Q del alambre sobre quién, sobre L. Ahí tiene que cancelarse alguien. El campo cuadrado y si este pero ya quedamos volando, ¿no? Ya quedamos de todos modos. o queda el lambda volando o queda el Q volando. A ver. Porque es que este es el. Y decir este lambda de trabajo. ¿Sí o qué? De la. Digo, listo, este es justo el. A la vuelta, igualdad entre chao Q, chao Q. Y la del equivalamiento ahí, bueno, por la distancia del este, acá me quedaría un cubo. Eso, profe, creo. Sí. Pero no pienso, pero no puede depender de eso. Échale cabeza. ¿Quién lo mató? Que por ahí dijo Carlos que listo. Ya miramos. Nunca sigue ganando plaza el epsilon. No. ¿Por qué? Tiene que depender solo de la geometría del sistema. Sí, por eso el epsilon sub 0 va a ser igual a tan. Pues que Lo hacemos se nos va a pero no sé si quedaría bien así. ¿Usted quita las cosas? Porque No, claro, no anduve pagando, pero espere. no puede ser video solo. Profe, si yo defino el área como L por 2pi por. Claro que miren que aquí hay una cosa bien interesante. Miren que aquí hay una cosa bien interesante. Y es, miren que cuando nosotros usamos esta Q, ¿sí ven esta Q? Aló, esta Q está de alguna forma asociado a la carga que hay en donde, en las placas, porque miren que yo terminé diciendo que entonces Q, que es esta carga, sigma por área. O sea que la carga Q que estaba acá es la carga de las placas. ¿Sí estamos? O sea, recuerden que la capacitancia se define como la carga Q ¿sobre qué? Sobre la diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Pero la carga Q está asociada a la carga que está amarrada ¿a qué? A las placas o polos. Lambda O sea que la carga que está asociada a la placa o polo es lambda ¿qué? por L. Y como tienen la carga porque esta depende de lambda por L, entonces tienen que
matada. Pero entonces no entendía que vivir por plana, lo que no entendí. Eso, no me entendieron. Primero, Pues, el voltaje tiene que ser la energía potencial que les dio sin la carga Q que aparece ahí multiplicando. ¿Están de acuerdo? Listo. Aló. La energía. Sí, claro. Uy, es que quiero decirlo verbal porque es que es muy chévere pensar verbalmente antes de ponerse a mirar qué ecuaciones son. O sea, pinten las ecuaciones en su mente. Yo sé que la energía potencial tiene una carga Q, que es la que se ve afectada por el campo, y tiene un logaritmo con un lambda, que todo eso depende de las placas, o en este caso del alambre y del campo. ¿Sí estamos? Entonces, yo lo que hago es dividir entre Q para generar el potencial. Entonces, Q murió, me quedó lambda. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que ahora me dicen, calcule capacitancia. Entonces vuelve a aparecer un Q porque me dicen que capacitancia va a ser igual a una Q arriba, que es la carga de las placas, sobre el potencial, que tiene un lambda. Pero resulta que la carga que está arriba es lambda por D, porque es la carga que tienen las placas. ¿Estamos? Entonces me queda lambda D sobre lambda, y lambda se tienen que morir, y me va a quedar una D. ¿Cuál es D? O L, la longitud de qué? De la lambda. No puede quedar carga. ¿Entendieron cómo lo hice? Ya lo rayé en la mente. Ahora sí, nos vamos a ver de nuevo. ¿Le dio o no le dio? No le dé miedo, venga, muéstrame que le dio. Y ya, sí, yo sé que le dio. Vamos. Listo, Carlos. Se vino Carlos, que está inspirado. Y no voy a decirle que no, venga, Carlitos, hágale, papá. Entonces, vea, que acá dice O ahí a la salida, o con el cable en el piso, o con la arrastrada de los pies, bla, 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 bla. Porque aquí hay una cosa que puede ser peligrosa, ese elevadito. Siga, papito, salte. Y ahora sí, démosle poder al hombre que está pero inspirado. Está por el sello, por el espíritu de Michael Faraday. Entonces, se cancela. ¿Entiendes? Vea, el trabajo es igual a